Manuel, en tu última intervención dijiste una palabra que no sé si era mandarín, inglés, chino, no entendí muy bien. Y eso quiero que se lo aclares bien al televidente, porque hablaste de riesgo de preeclampsia. Entonces quiero que ese vocablo lo dejes bien, pero bien aclarado para el televidente. Y yo quisiera saber cuál es ese riesgo de las adolescentes de preeclampsia, pero también si hay un riesgo de pretérmino en el nacimiento del bebé. Menuda palabreja, ¿no? Preeclampsia. Preeclampsia, gestosis, estados hipertensivos del embarazo, tensión en el embarazo. Preeclampsia significa tensión en el embarazo. Yo se lo explico a los pacientes de una manera muy sencilla. Mire usted, cuando te sube la tensión en el embarazo, hay una tensión buena y una tensión mala. La tensión buena es aquella que solamente se acompaña con subida de las cifras de tensión y por lo tanto va a tener una repercusión mínima o poco intensa en el embarazo. Sin embargo, la tensión mala, preeclampsia, gestosis, es aquella en la cual esa subida de tensión puede significar afectación de otros órganos de la economía, por ejemplo el riñón, y se acompaña con pérdidas de proteínas en el riñón, sube mucho la tensión, la paciente se hincha y es una tensión potencialmente grave porque puede afectar al propio feto. Luego, preeclampsia es tensión maligna, tensión que significa que el embarazo corre un riesgo importante. Y no es lo mismo que una tensión te suba, por ejemplo, en la semana 24 y sea una preeclampsia, que te suba la preeclampsia en la semana 36. Generalmente una tensión en la semana 36 o 37, una hipertensión, una tensión alta, suele ser una tensión que hay que finalizar el embarazo, pero no tiene más repercusiones. Sin embargo, un incremento de tensión en la semana 24 es potencialmente grave. ¿Por qué se produce esta subida de tensión? El embarazo es una sobrecarga para el cuerpo de la madre. Imagínate que estás subiendo las cuestas del Cristo, de la ermita del Cristo, y a pesar de la pendiente te cargas una mochila con piedras. Pues esa sobrecarga, esa mochila, es como se puede entender el embarazo para la madre. Unas veces se puede traducir esa sobrecarga en diabetes gestacional y otras veces se puede traducir en hipertensión preocupante, en preeclampsia. Por lo tanto, es una complicación potencialmente grave. Por eso es importante diagnosticarla a tiempo. En ellos, los servicios sanitarios, todas las personas implicadas realizan un control muy bueno, desde la matrona, el médico de cabecera y los propios facultativos. En el momento que detectan una subida de tensión, que puede ser simplemente por nerviosismo de la paciente, ya lo está remitiendo al especialista. Con respecto a la amenaza de parto prematuro, pues significa que a esa persona le dan contracciones que en la mayoría de las mujeres son normales conforme el embarazo va creciendo, prolongándose, acercándose al final, pero que en estas personas esas contracciones son más intensas y pueden provocar cambios en el cuello de la matriz. Significa que la puerta del útero se está abriendo y si tú abres la puerta se puede escapar el bebé. Luego, una amenaza de parto prematuro verdadera, con contracciones intensas y con cambios en el cuello, hay que tratarla. Para eso existe medicación. Muchas veces tenemos ingresadas a pacientes en el hospital meses y meses. Somos conscientes que quizá estamos haciendo un hipertratamiento, pero nos ponemos en el papel, nos solidarizamos con el papel, con la madre, y pensamos en el bienestar del feto. Entonces tenemos a la persona ingresada en el hospital más que nada por motivos fetales, para detectar cualquier signo de alarma, cualquier desviación del proceso de tratamiento de esa amenaza de parto prematuro, para actuar a tiempo y evitar que el feto nazca. La gran complicación que todavía existe y no se encuentra cuál es la causa fundamental que lo produce en el control del embarazo actual es el parto prematuro. Se siguen produciendo partos prematuros a nivel mundial, a pesar de todos los adelantos, de toda la tecnificación de la medicina, de toda la medicación que hoy tenemos, y un bebé prematuro puede tener muchas complicaciones. Muy bien. Juan, no importa la edad, pero en este caso estamos hablando evidentemente de las adolescentes. Hay embarazos deseados, hay embarazos no deseados.
¿cómo influye entonces en esa adolescente ese embarazo, que sea de un tipo o de otro? Bien, yo diría que evidentemente la mayoría de embarazos en la adolescencia son no deseados, excepto aquellos que tienen que ver con unos sectores, por razones culturales, en los que llegar al matrimonio de manera temprana pues es lo habitual, está asumido en esa propia cultura, y por supuesto tener hijos es lo habitual en esa propia cultura. Ahí podría decir que se da ese embarazo deseado. En los jóvenes que yo creo que estamos hablando, yo creo que hablamos de muy pocos embarazos realmente deseados, buscados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Realmente lo que se da es, bueno, pues el embarazo que ha ocurrido porque no se han tomado las precauciones ni las decisiones correspondientes, y a partir de ese momento viene acompañado de toda una problemática de tipo emocional, de tipo social, de tipo educativo y de todos los tipos. De tipo emocional, por lo que hemos dicho, porque primero, si el embarazo es deseado, evidentemente se planifica. Se busca el momento, se busca información, se buscan los apoyos que esa persona va a necesitar, sabe lo que va a tener, sabe a lo que se arriesga, sabe con quién contar, con quién no contar, con lo cual la decisión al final pues tiene un grado de madurez importante cuando un embarazo es deseado, es decir, ha sido planificado, por decirlo de alguna manera, ha sido hecho con una toma de decisión responsable. Cuando eso no es así, pues de buenas a primeras ves cómo va a cambiar todo sin que tú puedas dominar la situación, sin que tú puedas realmente hacer algo para que los sucesos ocurran de otra manera diferente. Claro, estamos, por ejemplo, en una sociedad donde los embarazos de los adolescentes, donde queda el embarazado sin estar casado, por ejemplo, pues ahora cada vez menos, pero sigue siendo un problema importante para las familias, para las propias familias y para los propios jóvenes. Para las familias porque, bueno, pues, como decía aquel, nadie quiere verse en esa situación, poco menos en la que tú has tratado de darle a tus hijos una educación lo más responsable posible, y luego ves que, como diría aquel, que tus consejos no han servido de nada cuando ello ha ocurrido. Pero también esas familias se encuentran pues con todo un bagaje, digamos, de tipo ideológico, de tipo conceptual, de qué piensan de estas situaciones y por qué se han producido estas situaciones, y cómo en su círculo social va a ser aceptado este tipo de situaciones, para que se pueda buscar una solución de acuerdo con el hecho, más natural, más consistente, en el sentido de contribuir a que, una vez que ha ocurrido el fenómeno, pues se le pueda dar el mejor tratamiento posible, la mejor ayuda y la mejor consideración posible. En ese ámbito, evidentemente, yo creo que lo más importante es que los jóvenes no son conscientes, primero, de que cambia la situación del adolescente, ya no por inmadurez o por no inmadurez. Pensemos que un chico, una chica de 16, 19 años, lo normal es los estudios. Si no son los estudios, serán otra serie de necesidades que tiene, especialmente a nivel de grupo, a nivel de relación y a nivel personal, para poder pasar por aquellas experiencias que le van dando la madurez para después, cuando sea adulto, utilizar esa madurez en su vida. Esas se van a cortar de raíz, por regla general, ¿eh? Claro, todo depende de ese círculo que en ese momento acompaña a ese adolescente. Los compañeros, muy importante. El cómo ha ocurrido, muy importante. La familia, yo diría que es casi el todo. El apoyo que pueda recibir a nivel familiar va a ser, digamos, tanto a nivel emocional para esa joven, como a nivel de todo, social y de lo que va a ocurrir posteriormente, es casi la base de que esa joven, aunque va a cambiar su vida de manera notable, realmente podríamos decir que los destrozos sean los menos posibles, que los daños colaterales se reduzcan al mínimo. Si ese apoyo familiar no se produce el rechazo, los daños colaterales van a ser especialmente importantes para el feto, para la joven y para su futuro y para todo. Muy bien. Manuel, hay algo que se desprende de todo esto que es, yo creo, importantísimo para los papás y las mamás que nos están escuchando y que nosotros queremos que tú también les clarifiques.
Es un matrimonio que tiene una hija con 14 añitos recién cumplidos. Aparece un embarazo. Ese papá y esa mamá están desesperados porque de pronto piensan que esa hija no tiene los órganos genitales preparados para llevar adelante ese embarazo. ¿Qué pasa entonces? ¿Tienen que estar nerviosos? Cuéntanos. No. Si esa chica se ha quedado embarazada es porque su naturaleza ha dictado que ya está preparada para ser madre. Sus ovarios han empezado a funcionar, ha empezado a ovular. Y ten en cuenta que gracias al desarrollo de la sociedad, a la nutrición que tenemos hoy en día, la edad de la pubertad, lo que se llama pubarquia, menarquia, la edad de empezar a tener reglas, menarquia, se va adelantando. De manera que muchas veces yo he hablado con compañeros pediatras en el hospital y ellos en su consulta se plantean la necesidad o no de tener que frenar la pubertad, el adelanto de la pubertad, porque ese adelanto de la pubertad, pues de todo, desde la aparición de los estigmas sexuales secundarios, el vello en el pubis, en las axilas, el desarrollo de los pechos, la aparición de la regla, implica otros cambios a nivel del cuerpo, como es la aceleración del desarrollo de los huesos, que puede hacer que esa niña deje de crecer antes de tiempo. Y ellos, los pediatras, están realizando en algunos niños o niñas que tienen esa pubertad muy acelerada, frenaciones de la pubertad. Pero el mensaje, a raíz de tu pregunta, el mensaje que tiene que entrar en el público es que si tu cuerpo te ha dado la señal, esa niña empieza a tener reglas, esos ovarios empiezan a producir hormonas y empiezan a ovular de manera irregular, algún ciclo puede ser bueno, algún ciclo puede ser irregular, significa que la naturaleza ha entendido que está preparado para ser madre. Lo contrario también pasa. Imagínate una situación de carestía emocional, carestía muy intensa, una hambruna intensa, por ejemplo en una guerra, perdón. Los prisioneros de los campos de concentración nazis, en las épocas de la hambruna tan grande que hubo en España en los años 40, ¿qué sucedía? Las mujeres habían perdido mucha grasa corporal, las mujeres no comían, se iba el periodo. Y hasta que no mejoraba la situación, ese estrés sobreañadido a ese cuerpo, no volvían a menstruar, no volvían a funcionar los ovarios. Luego eso es un mecanismo adaptativo. Si tus ovarios empiezan a funcionar, es que la naturaleza ha entendido que tu cuerpo está apto. Muy bien. Juan, algo que también es importante desde el punto de vista del psicólogo, en este caso, por lo general, esas adolescentes embarazadas aceptan el hecho o no. Bueno, yo en este aspecto, podríamos decir, no tengo experiencia como, digamos, como tal profesional de la psicología, pues por consulta, por trabajar en un espacio, digamos, distinto al educativo, el poder haber, digamos, tener un contacto muy frecuente pues con posibles madres adolescentes. Conozco algún caso que se ha producido en el entorno donde yo trabajo, pero no es suficiente ni pues tengo los elementos como para poder decir realmente las jóvenes aceptan, integran este hecho. Conozco casos de los dos tipos, o sea, jóvenes que han, casi diría, han no un embarazo deseado, pero sí una vez que ha ocurrido, han adoptado una actitud de hacer frente a la situación. Yo creo que también lo han hecho, afortunadamente, porque yo he conocido algunas de estas situaciones en su momento, en su inicio, cuando la noticia salta y la conoce en este caso la persona, y gracias, como decía antes, al apoyo del entorno que le acompañaba, pues esas personas han decidido hacer frente a la situación, yo creo que de una manera positiva. Eso te quería preguntar, ¿cómo deben de reaccionar los padres? No en uno, ni en dos, ni en el 10% de los casos, en el 100% de los casos. Hombre, en el 100%, que es imposible, pero lo ideal sería que los padres, como nos ocurre cuando hay cualquier otro tipo de problema, aparte de la reacción natural al inicio de los reproches, evidentemente, es que hay una situación en la que el hecho ha ocurrido, ya no vale el sermoneo de si no hubiera salido o si hubieses utilizado el medio anticonceptivo, pues esto no hubiese ocurrido. Ha ocurrido, ¿no? Y como tal ha ocurrido, lo que hay que hacer es hablar del asunto, hablar de cuál es la situación y, evidentemente,
buscar el espacio para ver dónde y de qué manera los padres pueden ayudar a que las decisiones que tenga que tomar a partir de ese momento su hijo, su hija, sean consecuentes con lo que mejor puede beneficiar a ambas personas, tanto al hombre como, en este caso, a la muchacha. Y en base a eso, podríamos decir, deben de conducir, junto con ellos, deben de la mano de sus hijos, tratar de encauzar, digamos, los asesoramientos en todos los ámbitos correspondientes para que al final los jóvenes tomen una decisión, digamos, consecuente con lo que realmente pueden, necesitan y es lo más conveniente, para que no sean pues decisiones evidentemente cifradas no en lo que sienten los jóvenes, en la necesidad que sienten los jóvenes, sino posiblemente consecuencia de otras, tanto si es para seguir adelante con el embarazo como si es para interrumpirlo, pero en ambos casos la situación debe de ser fruto, digamos, más bien de una valoración serena y ajustada a la realidad de cuál es la situación y qué es lo que ha ocurrido, cómo han ocurrido las cosas, para realmente tomar una decisión que seguro que después, si se hace así, va a ser positiva, va a ser cualquiera de las que sea, va a contribuir, en vez de empeorar las cosas, emocionalmente y afectivamente en esas personas, a que realmente les ayude y sirvan para seguir adelante. Creo que todos conocemos, yo por lo menos conozco, personas que han tenido, jóvenes adolescentes que han tenido un hijo, y yo no puedo decir ahora mismo que eso ha sido un desastre, esa decisión, creo que todo lo contrario, y también conozco personas que han decidido justo lo contrario, interrumpirlo, y posiblemente fue también una decisión acertada en ese caso para esas personas, no para generalizarlo a nadie, tiene que ser según la situación de cada uno. Muy bien. Manuel, métodos anticonceptivos. La pregunta es, con la utilización, digamos, racional, adecuada de esos métodos anticonceptivos, ¿aún hay riesgo de embarazo? Tenemos que distinguir dos situaciones. La primera, la muchacha o el muchacho que inicia 14, 15, 16 años a tener relaciones esporádicas y sin una pareja fija, en la cual pues probablemente un método de barrera como puede ser el preservativo es el mejor método, por dos cosas. Primero, porque va a evitar el embarazo, y segundo, porque va a evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Y luego, segundo, la muchacha o el muchacho que tiene una pareja estable, en la cual si se plantean y tienen conocimiento, probablemente asumir la ingesta, la toma de un anticonceptivo es la mejor solución. Enlazo esta pregunta con lo que ha dicho nuestro amigo el psicólogo acerca de las finalizaciones del embarazo. Yo he observado que existe cierta reticencia en algunas jóvenes a tomar píldora, no sé por qué, quizás por sus mínimos efectos secundarios, y sin embargo no se ponen reparos a la hora de finalizar los embarazos, hacer interrupciones voluntarias del embarazo, no uno, sino en algunas ocasiones hasta 2 veces. Por eso digo que antes de tener que tomar la decisión de cortar, sacar la vida de otro ser que está dentro de tu cuerpo, visto desde un punto de vista natural, como observador del desarrollo de una especie, pienso que existe acceso a los sistemas sanitarios para intentar recibir una buena formación y conocer cómo se debe tomar la píldora. Insisto que primeramente en parejitas que no tienen pareja, no tienen novio o novia estable, lo mejor es un preservativo, y cuando existe una relación estable, lo mejor es un anticonceptivo. Y que la información debe recibirla del profesional, ya sea un médico, ya sea un psicólogo, ya sea una persona preparada específicamente para el tema, y no del amigo de turno en la barra del bar o en el gimnasio o en la clase de baile. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Una última pincelada, algo que en nuestra ignorancia en el tema nosotros no le hayamos preguntado al educador y al psicólogo, una última pincelada acerca del tema. Bueno, yo más que nada acerca de un tema como este, es que yo diría que este tipo de tema, como otros muchos, pero especialmente este, creo que debería de ser objeto de un tratamiento y de una discusión mucho más abierta con los jóvenes, de hablar realmente y de extraer realmente de la propia juventud el por qué pasan estas situaciones y cómo ven ellos, desde su punto de vista, cómo
cómo hacer frente a este tipo de situaciones desde las necesidades que sienten ellos. Yo creo que en el tema especialmente del embarazo en adolescentes, ya partimos del hecho de que de estos temas no hay que hablar, y lamentablemente es que hablamos porque hay más de 18.000 embarazadas. Si no hubieran 18.000 embarazadas, pues lo veríamos menos importante, y es un tema tan importante no por el embarazo, sino por el propio efecto de la educación en todos los ámbitos, el que estos temas, quizá en vez de tratarlos tanto desde el punto de vista de los expertos, sería más tratarlos de qué contribución pueden hacer los jóvenes, la propia juventud que está viviendo esa experiencia que nosotros desconocemos y que van muy aceleradas, van muy deprisa, cambian las situaciones rápidamente, el que ellos también pudieran contribuir a qué necesitan, cómo lo ven y cómo ellos pueden contribuir seguro de manera muy positiva a ponerle freno a este tipo de situaciones de una manera razonable y ajustada a lo que ellos piensan y creen, que son las personas a las que tenemos que atender realmente, no con otro tipo de conceptos. Muy bien. Un último apunte, Manuel, acerca del tema. Pues simplemente redundando un poco lo que se ha dicho a lo largo de esta charla, que la chica se queda embarazada, que pierda el miedo, que se lo comunique a sus padres y que rápidamente, junto con su pareja, acuda al sistema sanitario para recibir información y se deje de llevar por los profesionales, que seguramente si lo hace así, el embarazo va a llegar a buen término. Muchísimas gracias a los dos por vuestra intervención, que ha sido, pero mucho más que esclarecedora de lo que queríamos traer a ustedes. Decirles para terminar que nosotros no queremos levantar olas, no queremos levantar polémicas, pura y exclusivamente nosotros, en la humildad de nuestras posibilidades y de nuestro programa, es traerles información acerca de cuánto tema candente hay aquí en España. Simplemente hemos hablado, reitero, del embarazo de las adolescentes, sin ponernos ni a favor ni en contra. Simplemente estamos dando lo que nosotros dieron, nuestros invitados, una clase muy buena acerca de lo que debe ser la educación sexual de las adolescentes. No incitamos a absolutamente nada más. Informar para que ustedes, sobre todo ustedes, niñas y adolescentes, estén informadas acerca de un tema que para nosotros es muy importante. Nada más. Si este programa les agradó, como le decimos semana a semana, dentro de 7 días y 7 noches nos volvemos a reencontrar, Dios mediante, aquí, en esta misma casa. Hasta entonces.